vamos a hablar de estudio de brote a nivel hospitalario. Cuando hablamos de brote nosocomial, hablamos de brote cuando existe un aumento del número de casos observados, ¿sí?, por esa infección en comparación con la frecuencia esperada en un determinado servicio o en un determinado hospital dentro de un periodo bien específico delimitado por el investigador. También hablamos de brote a nivel intrahospitalario cuando existen dos o más casos que están relacionados epidemiológicamente, que compartieron un servicio, que compartieron un tiempo, un espacio en común. Y a veces hablamos de brote cuando un caso de infección hospitalaria es considerada no aceptable. Entonces, como por ejemplo pasa con la legionela a nivel intrahospitalario, o sea, no aceptamos que tengamos un caso y se actúa como se desencadena todos los mecanismos de investigación de brote, aunque tengamos un solo caso. Estamos ante un brote intrahospitalario cuando el aumento significativo de las tasas de infecciones asociadas a la atención de la salud en ese periodo, ¿sí?, están por encima de las observadas en años anteriores o en el mismo periodo de años previos. Y se define también brote epidémico de infecciones intrahospitalarias la aparición de ese número inusual de casos de infecciones que se deben a un agente infeccioso o a un tipo de procedimiento específico. Por lo general, para decidir si las diferencias observadas no son debidas al azar, lo que se realiza es un test estadístico, que puede ser un test de comparación de Fisher o un chi-cuadrado, asumiendo, ¿sí?, un nivel de significancia menor al 0,5%. Si realizamos un test de comparación de proporciones, un test de comparación de tasas de incidencia acumulada, de densidad de incidencia, y vemos el valor P que tiene un valor menor a 0,05, podemos afirmar con una certeza del 95% que esas diferencias observadas son reales, asumiendo un 5% de error. Si la tasa de incidencia basal de las infecciones asociadas al cuidado de la salud es baja, cualquier incremento, ¿sí?, es fácil de reconocer. Sin embargo, cuando las tasas son elevadas, es mucho más difícil poder identificar. Si tú tenés semanalmente 1 o 2 casos de una enfermedad X, cuando te enfrentás a 3 o 4 en una semana, es muy fácil de ver. El tema es cuando vos estás con cifras muy elevadas y ahí es como más difícil poder identificarlo. Por eso es necesario hacer indicadores comparables para poder ver bien. Y bueno, ni que hablar que necesitamos unos datos confiables, ¿no? O sea, un buen registro de la vigilancia para poder afirmar que lo que estamos observando es real. ¿Cuál es el objetivo principal en la investigación de un brote? Es prevenir o evitar la propagación del mismo a otros servicios, a otros hospitales o a la comunidad, interrumpiendo así la cadena epidemiológica que ya la vimos en el módulo al inicio del curso. Los objetivos específicos de esa investigación: bueno, detectar o encontrar la fuente de infección que originó el brote, identificar el agente etiológico, identificar los probables mecanismos de transmisión, los vehículos, los fomites o vectores involucrados, caracterizar el brote de acuerdo a las 3 variables epidemiológicas: el tiempo, la variable lugar y la variable persona, identificar la población susceptible de enfermar. En el caso de que tengamos un brote de varicela en un servicio, las embarazadas y los neonatos son considerados, las personas que no cursaron la enfermedad son consideradas población susceptible. También prevenir y detener la transmisión de agente causal del brote, así como reforzar las medidas de prevención y control ya existentes y proponer nuevas medidas a medida que el fenómeno va cambiando. ¿Cuáles son las 2 grandes líneas de acción en el momento de investigar un brote?
Y bueno, tenemos la preparación y la investigación en sí misma o la ejecución. La preparación sería la planificación. Por eso está bueno siempre tener como un protocolo, planes de acción ante la aparición de un brote del microorganismo que nos interese o que sea de interés en nuestro servicio o en nuestro país. El éxito de la investigación de un brote depende en gran medida de esa buena planificación, de esa preparación, ¿sí? Alcanzando antes de ir a la ejecución, porque no es bueno llegar al lugar donde se está sucediendo el fenómeno y no tener bien claro cuál es el rol de cada uno, ¿sí? Y todos terminan haciendo muchas cosas, superponiendo tareas, desgastando el equipo y quizás queden áreas sin cubrir. Entonces está bueno, es muy efectivo distribuir tareas y distribuir roles, en esa preparación de la investigación. Y bueno, y una vez que tengamos bien definido, iniciarla. Lo que sí es real que estos dos líneas de acción casi como que se dan en paralelo, porque una vez que empezamos a ejecutar la investigación, los roles pueden ir cambiando y se puede replanificar algunas acciones. Entonces, en este esquema ustedes pueden visualizar las tres grandes etapas: la evaluación inicial, la investigación del brote en sí mismo y la evaluación analítica. Dentro de la evaluación inicial, siempre nos llega el rumor a nuestro lugar de trabajo de que hay una sospecha de un aumento del número de casos, o que hay un aumento, un rumor de una impresión de aumento de la mortalidad o del número de infecciones. Entonces lo primero que tenemos que hacer es verificar que eso sea real, descartar un pseudo brote y evaluar la magnitud del problema. Entonces tenemos que ir a los registros de vigilancia y sí, a todo lo que tengamos para poder evaluar y poder caracterizar en esa primera instancia. Una vez que confirmamos la existencia de un brote o confirmamos el aumento inusual de número de casos o vemos que dos casos están relacionados epidemiológicamente, podemos iniciar la investigación del mismo. Primero elaborando una definición operacional de caso que tiene un pilar clínico, uno paraclínico y el pilar epidemiológico. Cuando realizamos la definición operacional de caso, ¿para qué nos sirve? Para realizar la búsqueda activa de casos. Entonces todos los casos, para que sean considerados casos, deben cumplir con esa definición, ¿sí? Por ejemplo, todo caso que curse dolor abdominal, fiebre, tenga una leucocitosis de X valor, con una prueba de laboratorio positiva para este microorganismo y que haya estado internado entre tal fecha y tal fecha. Entonces en esa definición operacional ustedes pueden ver la variable, el pilar clínico, que serían los síntomas y los signos, el paraclínico, que son las pruebas de laboratorio, y el epidemiológico, que te ubica en un lugar o en un tiempo determinado. Iniciamos la búsqueda activa de casos, establecemos si la existencia o no de ese brote, aplicamos la epidemiología descriptiva a través de un estudio descriptivo, donde vamos a caracterizar bien esas personas afectadas, el lugar, la trazabilidad, el tiempo, la fecha de que ingresó, la fecha de internación, la fecha de infección, la fecha de fallecimiento, determinar quién está en riesgo de enfermar, desarrollar nuestras hipótesis, ¿sí? Probable fuente de infección, probable mecanismo de transmisión, e implementar medidas, ¿sí? de control inmediatas. Todo este fenómeno de investigación, la evaluación inicial, va de la mano de una búsqueda de la literatura basada en la evidencia científica. Una vez que tengamos la investigación y la base de datos con los registros, ¿sí?
vamos a pasar a una tercera etapa, que es la evaluación analítica, que en los estudios de brote habitualmente se eligen estudios de tipo analíticos, donde podemos ver y calcular las medidas de asociación para ver si el riesgo atribuible, el riesgo relativo, implementando así medidas de control específicas, evaluar las medidas ya implementadas y elaborar el informe final. Para establecer si existe un brote epidémico es necesario conocer la endemia del servicio o la endemia del hospital, tener un buen sistema de registro de datos. Eso es un pilar fundamental, porque si no tenemos un buen sistema de registro, los resultados calculados en base a esos datos son malos. Si tenemos un buen sistema de registro, nuestros datos, nuestros resultados, nuestras tasas de incidencia, nuestras tasas de prevalencia, tasas de ataque son confiables, para luego comparar lo observado en el momento con lo esperado en base a los registros. ¿Qué situaciones pueden ser consideradas, qué situaciones nos falsean un brote? O sea, estamos ante un pseudo brote cuando, por ejemplo, cambia el sistema de vigilancia, cambia la definición de caso por una definición de caso más sensible, cambia la prueba diagnóstica de laboratorio por una prueba más sensible, cuando hay cambios a nivel de las poblaciones, población de inmigrantes, que modifican un poco el fenómeno y podríamos estar ante un aumento inusual de casos, pero tenemos una respuesta de que la prueba que se empezó a utilizar en el laboratorio es diferente a la utilizada en meses o años anteriores, que tenemos una definición de caso más sensible, que tenemos un sistema de vigilancia que ha cambiado, o que la población usuaria del sistema también se ha modificado en el último periodo. Entonces, vamos a iniciar la investigación del brote en sí misma con la caracterización del tiempo, lugar y persona. Cuando hablamos de caracterizar el brote en tiempo, lo primero que tenemos que hacer es hacer una curva epidémica. Una curva epidémica es un histograma que muestra cómo los casos van apareciendo a lo largo del tiempo. ¿Qué unidad de tiempo vamos a utilizar? Podemos utilizar días, semanas o meses. Generalmente está bueno usar días. Entonces vamos a construir esa curva epidémica o epicurva, que es una representación que nos va a permitir ver el patrón de propagación de la epidemia, la magnitud, los casos aislados, la tendencia, y si estamos ante un brote de fuente común, podemos calcular el periodo probable de exposición. Acá tenemos dos ejemplos de curvas características. La curva más pequeña es un ejemplo de curva epidémica de origen puntual, donde tenemos un ascenso rápido, llega al vértice, y un descenso, una disminución de casos, más paulatina. Esto es típico de los brotes de intoxicación alimentaria, que también pueden ocurrir en un hospital, pero habitualmente nos enfrentamos a esta curva, que es las curvas que tienen un patrón más propagado, de tipo de curva propagada, con ese patrón que permanece en el tiempo, que sube, que baja, se implementan medidas correctivas, que sube, que baja, o puede estar ligado a un equipo diagnóstico, a un equipo de procedimiento o a un equipo de personas. Por ejemplo, un grupo de cirujanos que cada vez que están de guardia aumenta el número de infecciones, disminuye, a la semana aumenta, y cuando se van de licencia vuelve a la normalidad. Es un ejemplo a modo de poder ver el fenómeno de las fuentes de tipo propagada. Este ejemplo, por ejemplo, que este gráfico es un ejemplo de lo que van a ver en una de las clases con la doctora Paciel, que es la propagación de
del Clostridium difficile en un brote que se presentó en el Hospital de Clínicas entre septiembre del 2013 y abril del 2015. Entonces ven cómo presenta ese patrón propagado. Hablábamos que dentro de los elementos que podemos evaluar en una curva epidémica está el periodo probable de exposición, pero siempre cuando estamos ante un brote que tiene como fuente algo común, o sea, no podemos calcular periodo probable de exposición en brotes con un patrón de tendencia propagada. Entonces, para calcular el periodo probable de exposición necesitamos 4 fechas, ¿sí? La fecha del primer caso, la fecha del último caso, y todas las infecciones tienen un periodo mínimo y máximo de incubación. Entonces necesitamos esos 2 periodos. Entonces vamos a suponer que estamos evaluando una enfermedad que tiene un periodo de incubación entre 5 y 20 días, que el primer caso fue el 4 de marzo y el último caso el 15 de marzo. Entonces el periodo probable de exposición es una resta entre la fecha mínima, el periodo mínimo de incubación de esa enfermedad menos la fecha de aparición del primer caso, y por otro lado tenemos una resta de la fecha máxima de incubación de esa enfermedad menos la fecha de aparición del último caso. En este caso tenemos 5 menos 4, 20 menos 15. Entonces podemos decir que para una infección hipotética de la investigación de un brote que estamos viendo, el periodo probable de exposición es entre el 1 y el 5 de marzo. ¿Para qué nos sirve eso? Para cuando vamos a hacer la búsqueda activa de casos y nos enfrentamos a las personas, profundizar más en el interrogatorio en esa fecha. Si es algo vinculado a un lugar geográfico, bueno, dónde estuvo, qué comió, cuáles fueron los comportamientos en ese periodo que nosotros calculamos y lo llamamos así, periodo probable de exposición. Cuando hablamos de caracterizar el brote en lugar, nos importa conocer los lugares por donde el paciente estuvo, ¿sí? Realizar esa trazabilidad o ruta de caso, donde vamos a ver por qué servicio estuvo, si ingresó para emergencia, si fue coordinado, las camas que ocupó, ¿sí? Los traslados, las transferencias, los antecedentes de hospitalización en otros lugares, si es un paciente que está institucionalizado, de cuál es el nombre de ese centro de ancianos, o va a depender, o si está en la cárcel, o si está en algún lugar de internación prolongada, ¿sí? Conocer bien las características de dónde viene el paciente. Y a su vez todo va a depender de la enfermedad que estamos investigando. Siempre usamos, ¿sí? El sentido común. Y cuando hablamos de caracterizar el brote en la variable persona, nos importa conocer el sexo, la edad, el motivo de consulta, las comorbilidades, qué factores de riesgo presenta, la vulnerabilidad del individuo, la fragilidad, ¿sí? La parte terapéutica, tratamiento previo con antibióticos, inmunosupresores, qué maniobras invasivas y la fecha de las mismas, ¿sí? Y los antecedentes que nosotros consideremos de relevancia según cada situación a estudiar. Después, cuando nos enfrentamos a la curva epidémica, podemos identificar cuál fue nuestro primer caso o caso índice. El caso índice es el primer caso en el recorrido de una serie de transmisiones de un agente a la población huésped. Por otro lado, tenemos la definición de contacto, que es todo individuo expuesto quien pudo haber sido infectado mediante la transmisión desde otro huésped del ambiente, y
nuestros casos, que es la definición que vamos a utilizar en la búsqueda activa, que es aquel individuo de la población o grupo reconocido por tener la enfermedad o condición particular que estamos investigando, ¿sí? Y que, bueno, ya eso lo captamos cuando elaboramos nuestra definición operacional de caso. Está bueno y es práctico poder hacer una tabla donde podemos reflejar las variables que nos interesan relevar de cada paciente, del caso, las características de la persona, los procedimientos que se realizaron, la administración de algunos fármacos, la exposición a maniobras invasivas, si en el caso de que el paciente estuviera con alguna medida de prevención y control, si se respetaron, los lugares, traslados, transferencias, la habitación, la cama, si estuvo hospitalizado en 3 meses previos, 6 meses, 1 año, si está en casa de salud, y después toda la parte temporal, la fecha de ingreso al servicio, la fecha de traslados, la fecha de las maniobras, la fecha de confirmación del diagnóstico, la fecha de muerte. Las medidas de prevención y control ante una situación de brote son dinámicas y van variando según el contexto epidemiológico, según el tipo de microorganismo y según el mecanismo de transmisión. Pero tenemos ejemplos como por ejemplo la higiene de manos, el uso de equipo de protección individual, el aislamiento en los pacientes cuando corresponde, creación de cohortes, quimioprofilaxis, inmunización de los contactos, cierre de servicios, búsqueda de colonizados, restricción de visitas, precauciones específicas. Siempre vamos a implementar medidas de prevención y control, pero adaptándonos a cada situación y a cada contexto. La investigación requiere la participación y el compromiso de todos los servicios afectados, departamento de enfermería, medicina, cirugía, el comité, la dirección. Es muy difícil tomar decisiones si no tenemos el apoyo de la dirección. Higiene ambiental, nutrición, departamento de imagenología, fisioterapia, todos los servicios según el contexto en el que estemos involucrados, y si es necesario se implementa un comité ampliado con los servicios de importancia para control de esta situación. Una vez que investigamos el brote, generamos el comité, implementamos las medidas de prevención y control, tenemos que cerrarlo. ¿Cuándo lo vamos a cerrar? Cuando podemos certificar que han pasado, ¿sí?, el periodo máximo de incubación de la enfermedad o 2 periodos máximo, ¿sí?, para poder decir que no tenemos más situación problema, que no tenemos casos nuevos de esta patología o de este evento. Necesitamos, por lo tanto, partir de personal a nivel institucional que genere en base a los datos, que genere información en forma sistemática y permanente, que esos datos puedan cumplir, ¿sí?, con lo que nos proponemos, datos pertinentes de un evento definido, de una población objetivo. Luego vamos a consolidar esa información y evaluarla. Vamos a analizar e interpretar, elaborar las recomendaciones y difundir a la dirección y a los servicios afectados. Cuando nos enfrentamos a una investigación de brote, vamos a tener presión y urgencia para concluir esta investigación en forma rápida. También existe el riesgo de tomar decisiones precipitadas que nos llevan a buenos resultados. Siempre está bueno que sean decisiones tomadas por el equipo y que tengamos la mirada crítica de poder decir o de ver los diferentes escenarios a los que nos podemos enfrentar cuando, por ejemplo, cerramos un servicio, cerramos el blog, cerramos una sala. Los datos generalmente cuando vamos a las historias a buscar o al registro que tengamos son incompletos, a veces pueden ser poco precisos. Ese escaso número de casos que podemos enfrentarnos en un brote
no nos permite realizar test estadísticos, porque existen test que tenemos que tener un n suficiente para poder mínimo hacer un chi cuadrado. Y los aspectos mediáticos también a veces interfiere en la investigación. Sabemos que a veces la prensa puede generar ideas preconcebidas y eso genera situaciones a las que no son fáciles de manejar, pero lo que no puede pasar es dejar el servicio afectado sin resultados y sin recomendaciones. Primero las vamos a hacer en forma parcial, porque hasta que no consolidemos toda esa información y todos los datos, van a ser datos parciales, pero las recomendaciones tienen que quedar bien pautadas y escritas, y al final ¿sí? Tenemos que brindar la información a través de un informe con las características que tiene que tener el informe, un informe de investigación. Recuerden que el brote es de notificación obligatoria al Ministerio de Salud Pública. Siempre debemos evaluar, ¿sí? Esas actividades a las que nos enfrentamos en situaciones de brote, a lo que le llamamos las lecciones aprendidas. Los brotes epidémicos en servicios de salud contribuyen a aumentar la carga total de las enfermedades, o sea que los casos comunitarios que llegan a nuestro hospital pueden aumentar, ¿sí? la endemia, y pueden ser generadores de brotes si no son controlados a tiempo. Los brotes varían en número de pacientes afectados, en la rapidez de la diseminación y en la severidad de esta infección. Bueno, pero ¿por qué ocurren los brotes? Y bueno, muchas veces es fácil darse cuenta, se rompen algunas medidas, no se respetan algunas precauciones que sí hay que tenerlas presentes, pero a veces es muy difícil dar respuesta con números absolutos y necesitamos recurrir a herramientas más bien desde la investigación cualitativa. Acá les traje dos ejemplos. Uno es el grupo nominal, que es una técnica estructurada que trata de identificar problemas o soluciones y clasificarlos por orden de importancia. Y otro que está bueno, que me parece bien esquemático, que es el diagrama causa-efecto, que sirve para desplegar una gran cantidad de información sobre un efecto de forma organizada para poder identificar las posibles causas o factores que contribuyen a ese fenómeno. En este caso sería la aparición de un brote. Entonces acá en la punta del pescado, ¿sí? Tenemos el brote, pero entre las características o las variables de interés tenemos características intrínsecas de los profesionales, intrínsecas de nuestros pacientes, intrínsecas de las actuaciones o los métodos, y de la estructura y el entorno o del ambiente en el cual todo esto está sucediendo. Entonces, sobre cada una se trabajan causas que podrían estar vinculadas para poder entender ese fenómeno. Por ejemplo, un brote que se prolongue en el tiempo, un brote que afecte muchos servicios, o situaciones que por qué esto no se puede realizar o por qué hay tanta barrera al realizar esta maniobra o esta conducta respetando las condiciones estándar para el control de las infecciones y de la transmisibilidad. Bueno, muchísimas gracias.